las 6 en Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es jueves 20 ya de marzo y el día viene mirando al cielo. Sigue y seguirá lloviendo, por lo menos una semana más. Algunos nos están saliendo ya escamas, pero bueno, paciencia y nada. Y buena cara, al mal tiempo, buena cara, que esto nos está preparando para tener una Semana Santa brillante. Sí, con mucho sol. Estoy totalmente convencida. Bueno, hoy va Sánchez a una cumbre europea para debatir el rearme militar. Bruselas insta a gastar más en misiles, en munición, en drones, en artillería. Quiere además crear reservas estratégicas comunes y fondos comunes de preparación industrial para la defensa y el desarrollo de un escudo fronterizo oriental frente a Rusia y también frente a Bielorrusia. El foco está en compras conjuntas de armas a empresas de la propia Unión Europea que podrían quedar exentas de IVA. La intención es que los equipos de defensa tengan sello europeo. La idea no es un enfoque individualizado, no es un enfoque fragmentado que beneficia a China y Estados Unidos, que suministran ya el 80% del material de defensa a Europa. Es decir, 2/3 de la producción de defensa europea a día de hoy proviene de empresas que están fuera de la Unión Europea y la intención es relocalizarlo en Europa para que la inversión en defensa tenga un efecto directo en el crecimiento y en el empleo de la Unión Europea. El objetivo final es llevar al 3,5% del PIB el gasto conjunto de la Unión Europea en defensa para reforzar nuestra industria y para reforzar nuestra seguridad. En Europa hoy le van a preguntar a Pedro Sánchez qué va a hacer para comprometerse con la seguridad de la Unión. Él insiste en llegar al 2% del PIB en gasto militar, pero en el Congreso Sumar va a votar no al rearme, no a aumentar el gasto en defensa, así que el lío ya está montado. Ayer, charla telefónica entre Trump y Zelensky. Trump ha propuesto al presidente ucraniano quedarse con la propiedad de las centrales nucleares de Ucrania. Trump asegura que Estados Unidos podría ser de gran ayuda en la gestión de esas centrales gracias a su experiencia en electricidad y en servicios públicos. Ucrania opera 4 centrales nucleares con un total de 15 reactores. Entre ellas está Zaporilla, que ha estado bajo el control ruso desde el año 2022. Las empresas norteamericanas podrían beneficiarse de la reconstrucción y también de la gestión de esas centrales nucleares y eléctricas. Así que es muy importante para el presidente republicano. Y la FED que le ha dado calabazas a Donald Trump, sí, a las demandas del presidente republicano, a esas demandas de una rebaja de los tipos de interés. La FED mantiene fiel su mandato, antepone criterios económicos a las preferencias de la administración republicana y deja los tipos quietos. Powell reconocía ayer que la incertidumbre generada por los anuncios tarifarios de Trump constituyen el principal elemento de preocupación para la Junta de Gobernadores, más incluso que las tensiones de los precios o la marcha del mercado laboral. Así que wait and see. Powell mantiene por segunda vez los tipos, aunque rebaja 4 décimas la previsión de crecimiento de la economía tocada por esa guerra comercial de Trump. ¿Y las bolsas? Bueno, las bolsas en verde. El IBEX está en niveles de 2008, marca máximos del año y encadena 5 sesiones en positivo. En Europa las recompras de acciones marcan récord. Las cotizadas europeas han recomprado títulos por valor de 16.000 millones de euros solo en febrero. Pero es que en los próximos 3 meses habrá grandes compañías, grandes nombres como un IAG, un Just Eat, un Eni, un Bistri, que ejecutarán las mayores recompras de títulos y bueno, esto le va a dar un soporte al mercado y a la renta variable europea. ¿Cuánto más le queda por subir a Europa y cuánto más le queda por caer a Estados Unidos? Este está siendo y va a seguir siendo el año de Europa, o las valoraciones ya están demasiado ajustadas. Intentaremos encontrar respuesta en Capital Intereconomía, pero lo primero es titulares. En Radio Intereconomía, las noticias capitales.
El Banco Central de China sigue a la Reserva Federal y mantiene sin cambios los tipos de interés. Deja la tasa preferencial para préstamos a un año en el 3,1% y la tasa para préstamos a 5 años en el 3,6%. La decisión se produce después de que la Fed dejara ayer también sin cambios el precio del dinero en Estados Unidos en el rango de entre el 4,25 y el 4,5% y mantiene su estimación de llevar a cabo 2 recortes de tipo este año, aunque de momento, dice Powell, sin prisa. Estamos en un punto en el que podemos recortar o mantener una política monetaria claramente restrictiva. Predecir siempre es muy difícil y en la situación actual creo que la incertidumbre es notablemente alta. Además, la Reserva Federal actualizaba ayer sus proyecciones económicas, rebaja 4 décimas hasta el 1,7% su estimación de crecimiento para la economía estadounidense este año, pero descarta que Estados Unidos entre en recesión. Yo creo que no vamos a tener ninguna prisa para movernos y, como he mencionado, creo que estamos bien posicionados para esperar a una mayor claridad y no actuar en cualquier escenario. Sobre la guerra comercial, Powell minimiza el impacto de los aranceles sobre la inflación, calificándolo de transitorio. El Banco de Inglaterra publica este jueves su decisión de política monetaria. Y también parece dispuesto a mantener sin cambios los tipos de interés mientras se evalúa el impacto que pueden tener los aranceles sobre la economía británica. Además, este jueves, la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, participa en una audiencia en la Comisión de Asuntos Económicos del Parlamento Europeo, donde va a informar sobre la última bajada de tipo llevada a cabo por el organismo y va a abordar el posible impacto de la política de Trump en Estados Unidos. Banco Sabadell celebra su junta de accionistas. La primera que se celebra en Barcelona tras varios años de convocatorias en Alicante y tiene lugar a pocas semanas de que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia se pronuncie sobre las condiciones de la OPA del BBVA. La Junta General de Accionistas del Banco Sabadell va a someter a consideración la nueva política de remuneración de la entidad que prevé distribuir 3.300 millones de euros en dividendos en 2 años. Los líderes de los 27 se reúnen hoy en Bruselas para hablar de la competitividad del bloque y de los últimos acontecimientos en Ucrania. Tras el acuerdo de alto al fuego parcial durante 30 días alcanzado entre Trump y Putin que celebra el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Creo que el sujeto principal de este control debe ser los Estados Unidos de América y si tenemos un acuerdo apropiado habrá una lista de instalaciones civiles, instalaciones energéticas, instalaciones de infraestructura. Definitivamente prepararemos esta lista y se la daremos a nuestros socios. Si los rusos no atacan nuestras instalaciones, definitivamente no atacaremos las suyas. Durante este Consejo Europeo, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, va a reafirmar ante el resto de líderes europeos el compromiso de España para aumentar el gasto en defensa, un compromiso que hacía firme ayer en el Congreso la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. España va a cumplir con sus compromisos internacionales y va a anticipar el 2% del PIB en gasto en defensa, como en reiteradas ocasiones ha manifestado el presidente del Gobierno. Porque, señora Gamarra, nosotros sí cumplimos con los compromisos internacionales, lo hacemos, por tanto sí. Vamos a cumplir con el compromiso del gasto en defensa. Precisamente hoy en Francia, el ministro de Economía y el de Defensa se van a reunir con inversores y con empresas del sector de la defensa para abordar el aumento de las necesidades en este ámbito y la forma de orientar los capitales privados. Las bolsas cotizan con signo mixto tras las decisiones de tipos de interés de los bancos centrales. Wall Street subía anoche tras esa decisión de la Fed, con el Nasdaq liderando las ganancias, y las bolsas asiáticas están cotizando esta mañana con signo mixto. Tenemos a las bolsas de Japón hoy cerradas por festivo, tenemos al Kospi surcoreano subiendo un 0,24%, caídas en Hong Kong del 1,5%, recortes también en Shanghái del 0,34%. Los futuros vienen en Europa con ligeras caídas ahora mismo, dejándose 2 centésimas, apenas 4 puntos baja el futuro del DAX y un 0,05% está bajando el futuro del Eurostoxx 50 en una sesión en la que el IBEX 35 va a abrir por encima de los 13.400 puntos. En Estados Unidos los futuros sí que vienen al alza y muy pendientes también del precio del petróleo, vuelve a marcar nuevos máximos históricos, está cotizando la onza con una subida de más de medio punto en $3.056 la onza. La lira sigue bajando esta mañana por la crisis política en Turquía. El alcalde de Estambul y rival de Erdogan sigue detenido por presuntos delitos de corrupción y vínculos terroristas. Muchos que intentan derogar la voluntad de nuestra nación a través de mis queridos policías, de las fuerzas de seguridad de nuestra nación, a través de esta maldad, se han metido en la casa de 16 millones de ciudadanos de Estambul. Estamos enfrentándonos a una gran dificultad, pero quiero que sepan que no voy a caer.
Los amo a todos. Yo me dedico a mi nación y voy a seguir luchando con la mente que usa todo este proceso como un aparato. La lira continúa, como decimos, bajando esta mañana. Se deja casi un 1% frente al euro. La bolsa de Estambul, que se hundía ayer casi un 9%, y el BBVA perdía un 1% por su exposición a Turquía. Y el Tesoro espera colocar este jueves hasta 6.500 millones de euros en deuda a largo plazo. El organismo cierra hoy las subastas de marzo con una colocación de obligaciones del Estado en la que espera captar entre 5.500 y 6.500 millones de euros. El Tesoro ha captado ya en lo que va de mes de marzo a casi 14.700 millones de euros de los 60.000 previstos para el conjunto del año. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ofrece la información del tiempo. Tendremos cielos muy cubiertos con precipitaciones generalizadas, ocasionalmente moderadas y que serán persistentes en el oeste peninsular. No se descartan acumulados significativos de precipitación en el oeste del sistema central y en el suroeste de Andalucía. En Canarias, intervalos nubosos y precipitaciones débiles. Pueden haber nieblas matinales en zonas altas del área mediterránea y vespertinas en zonas de montaña y de la vertiente atlántica. Las temperaturas máximas en descenso en el oeste peninsular y en ascenso en el resto y Baleares. Las mínimas ascenderán en su totalidad, reduciéndose las heladas débiles a zonas altas de los Pirineos. El viento moderado, aunque pueden ser fuertes en litorales y zonas montañosas. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del tiempo. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. La dirección de Radio Intereconomía no se responsabiliza ni comparte necesariamente las opiniones y consejos de sus colaboradores o las realizadas por terceros ajenos a este programa. La consultoría empresarial del futuro ha llegado y su nombre es Carácter. Te ayudamos a conseguir los mejores resultados de negocio utilizando la tecnología de vanguardia y el mejor talento. Es tiempo de mirar hacia el futuro y combinar progreso, impulso y talento. Es tiempo de Carácter, la consultoría tecnológica para el sector financiero y de seguros. Visita carácter.es, la primera con Q. Si el problema es el cambio, la solución es cambiar. ¿Te unes? Amparo Larrañaga, Ruth Díaz, Cecilia Solaguren y Ana Carreño van a escalar el monte Fitzroy en la Patagonia. Es una pared muy complicada. Yo lo intenté una vez. ¿Crees que lo lograremos? Fitzroy, la nueva comedia de Jordi Galcerán. Más información y venta de entradas en teatromaravillas.com. ¡Subimos! Hola, soy Rafa Jiménez. De 12 a 2 del mediodía, en Radio Intereconomía, nos quedamos a media sesión. Una forma tranquila de ver la actualidad sin perder de vista la economía. Di que nos escuchas. Está pasando. Te lo estamos contando. Capital Intereconomía. Son las 7:14, esto es Radio Intereconomía. Vamos a mirar a los mercados para saber qué es lo que está pasando, qué es lo que realmente importa. Roberto Sol, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Tú estás pendiente de Estados Unidos. Dime cómo vienen este jueves los futuros después de esa decisión de tipos de la Fed y de la comparecencia de Jerome Powell vienen en verde, destacando sobre todo la subida del 0,63 del Nasdaq 100 y del S&P 500 del 0,48, que parece que se recuperan de estas malas semanas anteriores. Susana. Muy bien, vamos a mirar a Asia. Rubén Gil, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Buenos días.
Allí tenemos también decisión de tipos en China. Está cotizando en rojo las principales bolsas de aquel país. Tenemos a la bolsa de Shanghái dejándose un 0,38%, al Shenzhen, a este índice dejándose algo más de medio punto. Destaca hoy la caída de la bolsa de Hong Kong, que está perdiendo más de un 1,5%. En verde están destacando las bolsas australianas, subidas del 1%. También el Kospi en Corea del Sur sube un 0,3%. La bolsa de Japón, como decíamos ahora, hoy cerrada por festivo. En las criptomonedas, hoy tenemos verde, que te quiero verde, sobre todo en Ethereum, que rebota un 4,14%. Ha reconquistado los $2.000, tiempo real 2018. Y Bitcoin también en verde, sube un 3,32% hasta los $85.963. Importante ver también cómo se mueven los futuros en Europa. El Eurostock 50 en rojo, descensos que son moderados. Y vemos que el futuro del DAX también viene en rojo, con una caída tímida del 0,09%. Esta es la fotografía, la instantánea, el momento, pero es muy importante comprender el por qué, el cómo y ver a los protagonistas. En Asia, la noticia de esta madrugada está en China, donde el Banco Popular del país ha mantenido sin cambios la tasa de referencia para préstamos. Deja esa tasa preferencial para préstamos a un año en el 3,1% y la tasa de interés preferencial para préstamos a 5 años en el 3,6%. Ahí se ha mantenido desde ese recorte de un cuarto de punto porcentual que llevó a cabo en octubre. No es el único dato que hemos conocido esta madrugada en China. También se ha publicado el dato de paro. La tasa de desempleo sube hasta el 5,4% en febrero. Ojo, porque es el nivel más alto en 2 años y preocupa sobre todo el paro juvenil, que sigue subiendo y que ha alcanzado su máximo en 4 meses. Dato de paro que se ha publicado también esta madrugada en Australia, donde el empleo disminuyó en febrero con una reducción neta de 52.800 puestos de trabajo. Si lo comparamos con el mes anterior, es una cifra que está por debajo de las expectativas del mercado, que preveían un aumento de 30.000 puestos de trabajo. La tasa de desempleo se mantuvo sin cambios, estable en el 4,1%. Protagonistas, SoftBank va a comprar al diseñador de chips Ampere por $6.500 millones. El gigante japonés SoftBank espera que ese acuerdo se cierre en la segunda mitad de este año 2025, según ha publicado en un comunicado. Tanto el grupo Carlyle como Oracle se han comprometido a vender sus respectivas participaciones en esta compañía en Ampere, que es el líder en inteligencia artificial y que va a operar como una filial independiente y mantendrá su sede en Santa Clara, en California, según ha informado la japonesa SoftBank. Tencent baja en bolsa tras presentar sus cuentas. Está cayendo esta acción en la bolsa de Hong Kong un 3%, un día después de presentar los resultados del cuarto trimestre y a pesar de que el gigante tecnológico superó las estimaciones. Los ingresos del cuarto trimestre de la compañía aumentaron un 11% en tasa interanual, mientras que las ganancias aumentaron un 90% en comparación con el mismo periodo de 2023. La cruz para Tencent y la cara para otra compañía china, Geely, que está subiendo un 3,3% tras presentar resultados. Ganó más de 16.600 millones de yuanes, esos son 2.300 millones de dólares en 2024, y eso supone más del triple, un 213% más que el año anterior, gracias a los beneficios extraordinarios por la creación de una filial de motores de combustión junto a la europea Renault. La china BYD marca récord en bolsa tras prometer 400 kilómetros de carga en solo 5 minutos. El líder mundial de fabricante de vehículos eléctricos, que está subiendo más de un 2% en la bolsa de Hong Kong, alcanza en sus acciones un nuevo récord histórico tras anunciar esa nueva plataforma de carga con la que promete reducir los tiempos a niveles comparables al repostaje de un coche de gasolina, con unos 400 kilómetros en 5 minutos. Este lunes era cuando BYD presentaba esa mencionada plataforma que incorpora ese sistema de carga ultrarrápida de 1 megavatio y sigue gustando a los inversores y están haciendo que los títulos continúen subiendo en bolsa. Bueno, recarga de 400 kilómetros en 5 minutos, toda una revolución. Más cosas, la filial de Toyota, una de ellas, se declara culpable de fraude de emisiones. Es en concreto Hino Motors, que se ha declarado culpable de un plan de fraude de emisiones, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Esta filial de Toyota se va a enfrentar a sanciones de $1.600 millones y se espera que pague una multa de más de $500 millones. Hino Motors también va a cumplir 5 años de libertad condicional, durante los cuales se le prohibirá importar motores diésel que fabrica Estados Unidos. Hoy la compañía no está cotizando esta noticia en bolsa porque, como decimos, los índices japoneses permanecen cerrados este jueves. Bueno, y un nombre propio más
más, vamos cargaditos hoy. Hyundai ha hablado su CEO sobre los desafíos comerciales. El español José Muñoz, el nuevo jefe de la marca japonesa, que ha destacado la creciente incertidumbre comercial y geopolítica como uno de los principales desafíos para la industria automotriz este año. Durante la reunión anual de accionistas que está celebrando la compañía Hyundai en Seúl, Muñoz ha subrayado la importancia de la adaptabilidad estratégica ante el proteccionismo y las tensiones comerciales. Ha dicho que ante este entorno Hyundai apuesta por la producción local en Estados Unidos como estrategia clave para mitigar el impacto de posibles cambios en las políticas comerciales, y ha destacado la próxima inauguración de Hyundai Motor Group Metaplant en América, en Georgia, prevista para finales de mes. Miramos al mercado americano. Powell, Reserva Federal y los índices ayer en verde. El Nasdaq subió un 1,41% y el S&P 500 despidió el miércoles con un avance superior al punto porcentual. Positivo fue también el rendimiento del Dow Jones, que cerró con un alza del 0,92%. La sesión estuvo marcada por la decisión, como no, de tipos de la Fed y por la comparecencia de su presidente Jerome Powell. El organismo económico mantiene los 2 recortes de tipo para este año y mantiene también los tipos de interés estables en el rango del 4,25 al 4,50%. Más allá de las políticas monetarias, la mirada está puesta siempre en el discurso de Powell. A pesar de que los expertos esperaban que el mandatario se mostrara muy duro con las políticas arancelarias de Trump, lo que reinó en sus palabras fue un tono conciliador. El miembro de la Reserva Federal aseguró que los efectos de los aranceles serán transitorios, aunque admitió que su impacto se ha notado en la recesión. Habrán visto que la inflación de bienes aumentó significativamente los primeros 2 meses del año, tratando de relacionarla con los aumentos arancelarios reales, dado que fue arancelero y lo que no es muy difícil. Así que aparte de esto, la respuesta es claramente que proviene de los aranceles, pero trabajaremos, al igual que otros pronosticadores, para encontrar la mejor manera posible de separar la inflación de la no inflación arancelaria. Las previsiones, eso sí, siguen sin ser muy alentadoras. La Fed espera que el PIB de Estados Unidos crezca a un ritmo del 1,7%, mientras que en diciembre esperaba un crecimiento del 2,1%. 4 décimas menos, que denotan un periodo de inflación preocupante para el país. Protagonistas, nombres propios. El presidente de Estados Unidos, Trump, insistía en relajar la política monetaria. Además, el mandatario estadounidense se reúne con los directores ejecutivos de las principales compañías petroleras. Aunque están esperanzados por la apuesta que ha hecho Trump por los combustibles fósiles, aún tienen que enfrentarse a las altas demandas del secretario de Energía estadounidense Chris Wright. Wright plantea un objetivo de $50 por barril, lejos ahora mismo de lo que cotiza en el mercado, que son $67. Bueno, poco a poco vamos desgranando cuáles van a ser los planes de Nvidia para este año 2025. El martes el gigante tecnológico presentó sus 2 nuevos productos, pero hoy sabemos cuál será la invasión en chips en Estados Unidos para los próximos años. Según Financial Times, el desarrollador invertirá cerca de $500 millones en chips estadounidenses durante los siguientes 4 años. Creo que podemos ver fácilmente fabricando varios cientos de miles de millones de ellos aquí, en Estados Unidos, declaró al medio Jensen Huang, CEO de Nvidia. Malas noticias para Big Bear. El desarrollador de software descubre incongruencias en sus cuentas financieras. En concreto, la compañía podría reformular las cuentas de los años fiscales 22 y 23. El valor cerró la sesión con una subida de casi 5 puntos y parece que Boeing empieza a levantar el vuelo en este 2025. Sus acciones subieron un 7% después de que el director financiero de la compañía, Brian West, asegurara en una conferencia de inversores para Bank of America que sus fábricas están mejorando su rendimiento y que la empresa está haciendo un uso más razonable de su efectivo. Bueno, vamos con la agenda. La abrimos y para hoy, ¿qué tenemos? Pues tenemos nuevas peticiones de subsidio por desempleo, el índice manufacturero de la Fed de Filadelfia y la subasta de deuda a 10 años. Además, publican resultados compañías como Nike, Micron y Accenture. Miramos al mercado europeo y también a la renta variable española. Ángel Lozano, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. El IBEX 35 ayer rebotó un 0,40%. Está a niveles del año 2008, marcando récord del año. Encadena 5 sesiones consecutivas en verde y en lo que va de año suma, atención, un 15,64%.
Cuéntame, lo más importante del día ayer, ¿dónde estuvo? Pues en que cerramos por encima de los 13.400 puntos. Hoy partimos desde 13.408, una subida que tuvo como motor a Inditex. El gigante textil recuperó un 2,54% y también vimos muy buen tono en ArcelorMittal, que subió un 1,7%, y en Amadeus, que ganó un 1,6%. Solo dos valores caían por encima del punto porcentual. Celnex, que bajó un 1,04%, y BBVA, que perdió un 1,03%, aquejado por la crisis política que vive Turquía. Ayer la bolsa turca en dos ocasiones estuvo parada. Al cierre, el principal índice de la bolsa de Estambul acabó con un descenso del 8,7%. Fue el mayor desde marzo de 2021. Garanti, la filial turca de BBVA, cerró en mínimos del día al retroceder un 10%. La incertidumbre política que vive ese país también produjo un fuerte retroceso en la moneda, en la lira turca, que llegó a bajar un 11%. Escuchamos a Alberto Matellán, director general de la Financière Responsable, hablando de las oportunidades que, a pesar de todo esto, ofrece el país. Creo que el mercado ha tomado demasiado pesimismo en Estados Unidos, a cambio un cierto optimismo en Europa, y creo que el primer caso ha sido excesivo. Creo que los datos no justifican ese pesimismo en Estados Unidos, sí justifican algo menos que antes, pero no tanto. Y creo que en Europa parte del optimismo sí que está justificado, en parte porque hablábamos antes de Alemania y en parte porque los propios datos europeos están empezando a dar sorpresas positivas. En conclusión, creo que sí hay razones para pensar que las bolsas pueden seguir una evolución positiva, y en particular la europea este año, que parece que se está comportando bastante bien. Es una economía que tiene unas posibilidades de crecimiento interesantes, unas oportunidades interesantes, pero que ahora mismo la inflación y su balance monetario sigue haciendo un daño, y un daño que en tanto no haya un compromiso político claro, pues no es fácil controlar a corto plazo. Por lo tanto, me quedaría con la idea de sigámosla de cerca, porque puede tener oportunidades interesantes en el futuro, pero a corto plazo tiene una volatilidad, tanto en términos macromonetarios como en términos de mercados, que es difícil, ¿no? que supone un riesgo muy, muy importante. Y en el resto de Europa, salvo el DAX, que retrocedía un 0,4%, el resto de los mercados cerraron en positivo. París subió un 0,7%, Milán un 0,45% y el FT100 de Londres terminó prácticamente plano. Entre los valores protagonistas, Swatch, que ganó un 1,5%, al asegurar que en sus planes está la posibilidad de una exclusión de bolsa si llega una oferta de compra. Muy bien. Oye, para el día de hoy tienes algunas cositas, entre ellas Sabadell, pero hay más temitas. Rapidito. Efectivamente, una junta que se celebra otra vez en la ciudad catalana y en la que los principales directivos van a tratar de que esa OPA lanzada por BBVA no cuente con el respaldo de los accionistas. Hoy conoceremos a las 9 de la mañana el dato de compraventa de viviendas del mes de enero en España. Además, en Europa se conoce el índice de precios de producción de Alemania en febrero y la tasa de desempleo en el Reino Unido. El Banco Central Europeo publica su boletín económico y en nuestro país el Tesoro espera colocar este jueves hasta 6.500 millones en deuda a largo plazo. Es la última subasta de este mes de marzo. Bueno, y esta semana estamos todos recordando el gran confinamiento, el COVID. Se han cumplido 5 años de ese gran confinamiento que comenzó un 14 de marzo. Sin embargo, las bolsas empezaron mucho antes a anticipar lo que se venía encima. Fue un 20 de febrero cuando las bolsas iniciaron un desplome vertiginoso que en España en apenas un mes llevó al IBEX 35 a perder un 39% de su valor. Del 20 de febrero al 20 de marzo de 2020, un 39% del valor perdió el IBEX 35, tocó los 6.107 puntos. Otra vez volvió el IBEX a niveles del año 2012. Sin embargo, luego la recuperación fue vertiginosa. El balance con Roberto Ruiz Soltes y con Paco Pérez.
Al final la reacción de los bancos centrales, de las autoridades, ¿no? Cómo los bancos centrales salieron rápidamente a comprar bonos, a financiar a las empresas, los gobiernos rápidamente pusieron en marcha los ERTEs y por lo tanto lo que tenemos al final son los organismos públicos que crisis a crisis van aprendiendo y están mejor equipadas para lidiarlas. Y luego también cómo en ese tipo de situaciones se produce un salto en los avances tecnológicos. Después de esa fecha fatídica es la reacción de las bolsas en V. Es decir, en aquellos tiempos ninguno esperábamos que los mercados iban a funcionar como han funcionado en una V vertical. Evidentemente los bancos centrales y las ayudas fiscales han tenido mucho que ver, pero la gran sorpresa para mí como analista es la recuperación en V que tuvo el mercado después de una caída pues vertiginosa aquellos meses. Se cumplen 5 años del mínimo del COVID, el 5º aniversario de la pandemia, y 5 años después el IBEX 35 duplica su valor. Hay 6 firmas del IBEX 35 que doblan su valor en bolsa desde entonces y que aún tendrían potencial. Estoy pensando en Robi, en SACIR, en Fluidra, en Logista, en Ferrovial y también en Inditex. Pero ¿qué balance, qué lectura, qué aprendizaje tienen los inversores minoristas, el retail? Tome nota. El año del COVID que me sirvió no solamente por la revalorización final a nivel de año, sino como experiencia. Porque ver en un momento que en tu cartera estás a un menos 50 o un menos 60% y en ese momento tomar la decisión y decir, bueno, pues tienen que cambiar las cosas, esto no puede seguir así, ¿no? Y sobre todo eran valores americanos y ese menos 50 se transformó al final en un más 40. Entonces fue un buen año a nivel de revalorización, pero sobre todo de enseñanza en el tema de invertir. Enseñanza, la más importante. Hay que mantenerse invertido y en tiempos revueltos la paciencia, la disciplina rentan. Despierta, invierte, gana. Vive el trading más seguro con AvaTrade. Somos el único broker regulado en 5 continentes. Bajas comisiones, formación gratuita y las plataformas más avanzadas para operar en Forex, índices, materias primas y ahora hasta 100 operaciones en futuros sin comisiones. Entra en avatrade.es y empieza a operar con total confianza. Orange Empresas presenta Todo para Todos. Todo para el Port de Barcelona, que tiene la última tecnología para gestionar miles de toneladas en tiempo real. Y Todo para Pedro, que gestiona cada día cientos de paquetes en su empresa de transportes para que lleguen a tiempo. Si tenemos todo para las grandes empresas de nuestro país, lo tenemos todo para la tuya. Llama al 1414 y asesórate. Orange está aquí. Oye, Ricardo, que estamos grabando. ¿Qué le pasa? Bueno, pues ya lo digo yo. Que si vienes al Santander puedes disfrutar del iPhone 16 desde 0 euros al mes cumpliendo condiciones. Santander, es el momento. Dejaron mudo, ¿eh? Promoción válida hasta el 31 de marzo de 2025. Consulta condiciones en bancosantander.es. A los abuelos que juegan a piratas y unicornios sin importar el reuma. A los que dan dinerito a escondidas. Y a los que sacan esa ternura extra nunca antes vista. Gracias. Gracias porque sois el mejor regalo que nuestros hijos pueden tener. El Pozo Extratiernos. No hay ternura que perder. Estamos en constante cambio. El mundo cambia. Cambia nuestro entorno. Cambios que nos hacen reflexionar. Cambios que nos hacen apostar por fórmulas diferentes. En la radio apostamos por el sector inmobiliario. Súmate al cambio con IDE Inmobiliario. Cada miércoles y jueves a las 11 de la mañana con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Nos sumamos al cambio. La información al minuto, la actualidad al momento. Capital Intereconomía. Son las 7:33 de la mañana, 6:33 en Canarias, y a esta hora del jueves hay más noticias. Los líderes de los 27 se reúnen hoy en Bruselas para hablar de la competitividad del bloque y de los últimos acontecimientos en Ucrania. Tras el acuerdo de alto el fuego parcial durante 30 días alcanzado entre Trump y Putin, que celebra el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky.
Creo que el sujeto principal de este control debe ser los Estados Unidos de América, y si tenemos un acuerdo apropiado, habrá una lista de instalaciones, instalaciones civiles, instalaciones energéticas, instalaciones de infraestructura. Definitivamente prepararemos esta lista y se la daremos a nuestros socios. Si los rusos no atacan nuestras instalaciones, definitivamente no atacaremos las suyas. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, reafirmará ante el resto de líderes de la Unión Europea el compromiso de España para aumentar el gasto en defensa. Un compromiso que Sánchez expondrá ante el Pleno del Congreso en su comparecencia del próximo miércoles 26 de marzo y que hacía firma ayer también en la Cámara Baja la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. España va a cumplir con sus compromisos internacionales y va a anticipar el 2% del PIB en gasto en defensa, como en reiteradas ocasiones ha manifestado el presidente del Gobierno. Porque, señora Gamarra, nosotros sí cumplimos con los compromisos internacionales. Lo hacemos, por tanto sí, vamos a cumplir con el compromiso del gasto en defensa. En Francia, los ministros de Economía y Defensa se van a reunir con inversores y empresas del sector de la industria. Para abordar el aumento de las necesidades en este ámbito y la forma de orientar los capitales privados. El encuentro tendrá lugar después de que Alemania aprobará esta semana su histórico plan de infraestructuras y el cambio en la Constitución para aumentar el gasto en defensa. Carlos Tordesillas, profesor de Finanzas Internacionales del Comillas y CADE. Alemania quiere, con esta medida, aparte de poder defenderse, es una medida disuasoria frente a Rusia. Y por otro lado, efectivamente, Alemania, siendo la locomotora de Europa, lleva 1 o 2 años prácticamente estancada, con crecimiento casi cero. Y esto va a hacer que reavive a Alemania, porque no nos olvidemos que el Parlamento alemán lo que ha aprobado es inyectar hasta 1 billón de euros en el ejército y en la infraestructura del país. Y eso va a revivir la mayor economía de Europa e impulsar los esfuerzos de rearme de la Unión Europea. La Comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo debate con el comisario europeo de Comercio, Marcos Šefčovič, la respuesta de la Unión Europea a la política comercial de Estados Unidos. Una semana después de que Bruselas anunciara contramedidas rápidas y proporcionadas a importaciones de Estados Unidos por valor de hasta 26.000 millones de euros, en respuesta a la entrada en vigor de nuevos aranceles del 25% de ese país al acero y aluminio europeos. El INE, el Instituto Nacional de Estadística, publica los datos de enero de compra-venta de viviendas. Que en 2024 crecieron un 10% interanual para alcanzar la tercera mayor cifra de la historia. Por su parte, el Ministerio de Vivienda publica los precios de suelo de cierre de año. El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, presenta este jueves en Madrid su plan para que Cataluña recupere el liderazgo económico. La hoja de ruta del Ejecutivo catalán incluye 200 medidas y una inversión de 18.500 millones de euros hasta 2030 para recuperar el liderazgo económico de Cataluña. Entre los asistentes al encuentro estarán empresarios y directivos de primer nivel. El Pleno del Gobierno valenciano aprueba el proyecto de ley de presupuestos de la Generalitat para 2025. Tras el acuerdo para su tramitación parlamentaria del presidente Carlos Mazón con Vox, partido que ha reclamado la aplicación de medidas de su programa político sobre inmigración. Un asunto, el de la inmigración, que sigue generando polémica tras el acuerdo entre el Gobierno y Junts para el reparto de menores inmigrantes que no ha gustado al socialista Emiliano García Paje, presidente de Castilla y La Mancha. Solidarios sí, tontos no. El Gobierno ya avisa de que será obligatorio cumplir esos criterios, esa reubicación. No lo avisa el Gobierno, lo avisa Puigdemont, que es el que manda. Y Hacienda vetará en la mesa del Congreso la ley de sumar para que el salario mínimo no tribute en el IRPF. Con la idea de impedir su tramitación, la líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha confirmado que levantarán este veto a su proposición de ley en la mesa del Congreso, pero no la del PP o Podemos, que tienen registrada su propia proposición de ley con el mismo objetivo. Además, Sumar ha garantizado su voto para abordar la moción del BNG contra la subida del gasto militar. Mío, qué ilusión que vengas a pasar un par de días a casa. ¡Pongo una lavadora! Enchufo la consola un rato. ¿Preparamos un cocidito? ¿Dónde está el secador? Vaya, cómo gasta el niño. Menos mal que tenemos contratado el plan ahorro automático de Iberdrola. Pásate al plan ahorro automático, que identifica automáticamente tus 2 días de mayor consumo cada semana y les aplica un 50% de descuento. Innovamos para que tú ahorres. Contrátalo en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Indra Group ha presentado IndraMind, una inteligencia artificial diseñada para automatizar operaciones críticas y mejorar la superioridad en entornos multidominio, tanto en defensa como en infraestructuras civiles clave. Con esta iniciativa, la empresa busca fortalecer la autonomía tecnológica de Europa en áreas estratégicas como interoperabilidad de sistemas, computación en la nube, sensorización avanzada e hibridación tecnológica. IndraMind responde al creciente volumen de datos y la complejidad en la toma de decisiones en entornos cada vez más sofisticados y asimétricos. Su inteligencia permite procesar información a una gran velocidad, optimizando la toma de decisiones a nivel táctico, operativo y estratégico. Además, su arquitectura abierta, interoperable y modular facilita la adaptación a diferentes entornos y futuras innovaciones tecnológicas. ¿Quieres acceder a las ideas y tendencias de inversión de la mayor gestora de fondos activa del mundo de manera gratuita y abierta a todos? Visita nuestra web de Capital Ideas para obtener nuestras perspectivas de mercado de Capital Group. Más información en capitalideas.es. Dicen que en esta vida hay que vivirlo todo. Viajar, bailar, reír y soñar. Atravesar desiertos para llegar más allá. Sentir el arte y sentirte parte. Escuchar el silencio o romper la hora a la hora que tú quieras. Aragón, el lugar para vivirlo todo. Si te gusta el séptimo arte, Vivir de Cine es tu programa. Dirigido y producido desde Hollywood por José Ignacio Cuenca y presentado por María Ayer. Toda la actualidad del cine, estrenos, festivales y críticas, sin olvidar los clásicos. Los viernes a las 12 de la noche, Vivir de Cine, en Radio Intereconomía. El primer análisis de la mañana. Inflation has eased significantly over the past 2 years, but remains somewhat elevated relative to our 2% longer run goal. La Reserva Federal de Estados Unidos deja los tipos de interés en el 4,5%, recorta la previsión de crecimiento económico, hace una nueva pausa y alerta de una mayor inflación y una ralentización económica debido a la guerra comercial de Donald Trump. Vamos a analizar las palabras, el discurso, el tono del presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos y vamos a ver el efecto que ha tenido en los diferentes activos, especialmente en la renta fija. Me acompaña Hernán Cortés. Hernán, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Susana. Que es cofundador de Olea Gestión. ¿Qué te pareció el tono y el mensaje de Jerome Powell? Bueno, la verdad es que en cierta medida tranquilizador, porque uno de los aspectos que yo creo que el mercado cogió con más alegría es su afirmación de que a pesar de que lo que llaman el soft data, o sea, los datos de expectativas como la confianza del consumo o las expectativas de precios del consumidor han repuntado las expectativas de precios, la confianza del consumo ha bajado sustancialmente. A pesar de eso que llaman datos soft data o datos blandos, los datos reales siguen siendo fuertes y se ha reafirmado en que la economía está sana, la economía americana está sana. A pesar de ello, a mí, me parece poco motivo de celebración el que el crecimiento baje del 2,1 al 1,7, la inflación suba del 2,5 al 2,8 y el paro suba del 4,3 al 4,4, todo ello a final de año, ¿no? Bueno, el mercado lo ha celebrado con una subida más o menos del 1% en las bolsas y una caída de la rentabilidad de los bonos a largo plazo de 5 puntos básicos hacia niveles del 4,20. Y otro punto positivo quizás pueda ser el que se ha confirmado las expectativas de 2 bajadas en lo que resta de año, si bien 8 consejeros de la FED, que creo que son 16 en total, más o menos la mitad, piensan que con una bajada sería suficiente. En fin, más o menos todo dentro de lo esperado, quizás lo del crecimiento bastante más bajo de lo que a lo mejor en un primer momento se esperaba,
Y bueno, pero veo pocos motivos para celebrar, la verdad. Me interesa el efecto sobre todo en el tramo largo de la curva. ¿Cómo estás viendo en estos días previos y ahora la reacción inmediata al mensaje de Powell del tibono americano? Bueno, pues ayer concretamente bajó del 4,25, 26, 27, más o menos 4,25, 26 al 4,20, ¿no? Bueno, o incluso 4,28 al 4,22, más o menos 5 o 6 puntos básicos, que no está mal, para un solo día. Yo creo que el bono americano viene de 4,60, 4,70, incluso no sé si llegó a tocar el 4,80, está descontando un escenario de menos crecimiento. O sea, está claro que todos esta política confusa, por no decir más bien caótica, de arancelaria, está creando unas expectativas de crecimiento menor. Parece lógico que la inversión empresarial pueda retroceder, si no congelarse, hasta que no haya un escenario más claro sobre el tema de los aranceles, ¿no? Entonces eso va a hacer mella en el crecimiento, y prueba de ello es que la FED ayer pues ha bajado 0,4 décimas el crecimiento, que es bastante, claro. Del 2,1 al 1,7 es bastante. En esta ocasión Donald Trump no ha conseguido influir en la Reserva Federal para que baje los tipos de interés, pero entiendo que si el crecimiento sigue debilitándose, Trump se saldrá con la suya. ¿Habrá más bajadas y un ritmo más rápido de tipos de interés de aquí a final de año? Bueno, he leído un titular de Trump hoy que decía que, claro, que si la política arancelaria pues va a tener impacto, pues que ya puede empezar a bajar los tipos. Bueno, de momento la inflación, las expectativas de inflación, como he dicho antes, en la medida que le gusta el deflactor del consumo privado, el famoso Core PCE, que es lo que le gusta seguir a la FED, ha subido del 2,5 al 2,8 la expectativa a final de año. Entonces, con la inflación subiendo, mucho tiene que bajar el crecimiento para que la FED decida continuar las bajadas de tipos, ¿no? Entonces, bueno, ya ha dicho que va a bajar las 2 veces que básicamente está descontando el mercado, aunque hoy he visto que ya empieza a descontar la posibilidad de una tercera bajada. Y bueno, pues me parece que el mensaje es suficientemente agresivo en términos de bajadas, ¿no? Una cosita más. Mirando a Europa, aquí en Europa el gran debate es el rearme y la mayor inversión por parte de toda la Unión Europea y ese mayor gasto aprobado por el gobierno, por la Constitución alemana, del techo de gasto en Alemania. Este escenario, ¿cómo está afectando a los tramos largos de la deuda en Europa y del Bund especialmente? Bueno, este mayor gasto, que en números redondos la Comisión Europea ha valorado en 800.000 millones en defensa, y aparte de eso Alemania ha aprobado 500.000 millones en infraestructuras, o sea, estaríamos hablando de un 1,3 billones españoles o trillions americanos, que bueno, que al final el gasto en defensa viene a ser un 5% del PIB, y que depende la velocidad a la que se gaste, pues tendrá un impacto mayor en la inflación o menor. Entonces, ayer oí a la Comisión Europea hablar del 2030 como horizonte para realizar el reforzamiento de la defensa en Europa. Serían 5 años. 800.000 millones entre 5 años, como he dicho antes, es casi un 5% del PIB, no llega. Pues el impacto sería un mayor déficit, un mayor gasto del 1% en el PIB. Eso, pues habrá que ver el factor multiplicador que tenga eso en el PIB, depende de cuánto se compre en Europa, cuánto se importe. En principio, algo de impacto puede tener también en la inflación. Entonces, si luego le sumamos los 500.000 millones de Alemania, que eso, pues bueno, pues vendrá a ser un 3% del PIB. Depende un poco. En total estamos hablando de un 8% del PIB, que si lo gastas en 10 años, pues es un 0,8.
anual del PIB. Eso se digiere muy fácilmente. Muy bien. Si lo gastas en 5 años, como es lo que más, o incluso algo menos, pues ya tenemos el 2025 bastante avanzado, pues entonces estamos hablando de casi un 1,5, un 2% del PIB, ¿no? Son los grandes Eso sí asuntos y el efecto en la renta fija. Hernán Cortés, desde Olea Gestión, muchísimas gracias por el análisis y a por el jueves. Buen día. Gracias. Adiós, a ti, Hernán. Susana. Chao. De accionistas de BBVA para accionistas de Banco Sabadell. Asunto: un banco más competitivo en Europa. Y en este sector de la banca tienes que ser una empresa fuerte y competir porque el mundo es muy grande. Claro, efectivamente, porque no se trata de competir con el resto de bancos, se trata de competir con todo lo que hay. El banco resultante estaría entre los 3 mayores de la eurozona por valor en bolsa a 17 de febrero de 2025. La oferta pública de adquisición está sujeta a la autorización de la CNMV. Una vez autorizada, el folleto estará disponible en cnmv.es, en bbva.com, en las sedes de BBVA y Banco Sabadell, en la CNMV y en las sociedades rectoras de las bolsas de valores. Más información en el 800 080 032 o en bbva.com. Avanzamos. BBVA. Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91 762 3442. ¿Tu vehículo es tu herramienta de trabajo? Alquiver es el renting realmente flexible. La solución para tener tu vehículo siempre operativo y con todos los servicios en una cuota mensual fija, sin permanencias ni sorpresas. Alquiver, la compañía pionera con la más completa gama de vehículos de renting flexible para empresas en España. Infórmate en el 900 700 009 o en alquiver.es. La economía a tu alcance. Vamos con los diarios y empiezo con 5 días. Santander se repliega en Reino Unido al cerrar el 21% de sus oficinas. La reestructuración afecta a 95 de las 444 sucursales que tiene la entidad y peligran 750 puestos de trabajo. Hilton entra en el alojamiento low cost en España con la marca Spark y cuenta también que Más logra devolver la cotización de X a los 44.000 millones. En El Economista, la renta neta de los jubilados supera la media en un 16,2%. La riqueza de los menores de 30 se estanca desde 2008 y es un 9% inferior al promedio. Santa Bárbara se enfrenta a defensa ante el juez por los retrasos de sus blindados. Recurre una sanción ante la Audiencia Nacional y cuenta que el fondo MCH prepara la venta de Litalsa. La gestora da mandato a AZ Capital para buscar relevo en el capital. Interesante también, Qualitas Energy se alía con Mirova para crecer en Italia. Llega a un acuerdo con la filial Natixis Investment Managers. Y en el diario Expansión, Iberdrola negocia su gran pacto con Abu Dhabi en Reino Unido. El proyecto supone 12.000 millones de euros en inversión, ampliables a otros 6.000 millones. Booking busca ser socio estratégico del turismo español. Entrevista al CEO mundial de Booking. Necesitamos normativas que fomenten las buenas prácticas y que no frenen el desarrollo. Y también cuenta que Fomento de Construcciones y Contratas puja por el macroplan británico de hospitales. En la contraportada del diario El Economista, BYD revoluciona la carga del coche eléctrico, 400 kilómetros en 5 minutos. Prensa nacional e internacional. Comenzamos en la prensa nacional con el diario El Mundo, que habla de ese veto a las tabletas en las aulas. Dice que Ayuso declara la guerra a las pantallas para proteger la convivencia de las familias. También destacan otro de los titulares como la Unión Europea se rearma ante un ataque antes de 2030. En la portada del diario ABC, titular destacado para la Audiencia de Sevilla, dice que recurre a la justicia europea por la amnistía encubierta a los ERE. Y también muestra en portada otro de los asuntos que tiene como protagonista
al presidente del Gobierno. Dice que Sánchez no es capaz de explicar sus injerencias en Prisa y en Telefónica. El diario El País apunta en su principio titular como Israel reanuda las operaciones terrestres en la Franja de Gaza y habla también de Trump. Dice que el proceso de paz en Ucrania va por buen camino. Y en la portada del diario La Razón muestra cómo Ábalos dice que encomendó a Koldo gestionar un préstamo de 133.000 euros a su pareja. La Guardia Civil pide que se ahonde en la investigación patrimonial del exministro con más datos bancarios. Y también habla de ese gasto militar, dice que los socios se comprometen la imagen de España ante la Unión Europea. En la prensa internacional, en Alemania, asunto destacado para Estados Unidos, dice que es una potencia mundial sobreextendida y es que el acercamiento de Donald Trump a Rusia también tiene un motivo estratégico, es la competencia con China. Esto dicen que no es una buena noticia porque podría fortalecer significativamente la posición de Putin en Europa. En Francia, Le Monde habla de cómo tras la conversación entre Putin y Zelensky sobre el posible alto el fuego sigue todo siendo incierto. También se habla de Olivier Grondeau, el francés detenido en Irán desde el año 2022, que está libre de regreso en Francia, según ha anunciado Emmanuel Macron. Estaba agrudada en la red social X. En Reino Unido habla de cómo la industria armamentística británica queda excluida del Fondo de Defensa de la Unión Europea de esos 150.000 millones de euros y también dice que Reino Unido puede ser líder mundial en parques eólicos flotantes, según afirma el director de Green British Energy. Y en Estados Unidos habla este caso de Wall Street Journal de esas proyecciones de la Reserva Federal y de los últimos pronósticos que apuntan, dice, a la posibilidad de que los aranceles de Donald Trump hagan subir los precios y al mismo tiempo socaven la inversión, la confianza y también el crecimiento, al menos en el corto plazo. Intereconomía. Haz que tu dinero cuente. Bueno, desde ya los contribuyentes pueden consultar la información en poder del Fisco, en poder de Hacienda, y el próximo 2 de abril comenzará el plazo para presentar la autoliquidación a través de Internet. Vamos a conocer los plazos y vamos a conocer también las novedades con Carlos Cruzado, que es presidente de Gesta, el sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda. Carlos, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Oye, primero los plazos. Ya los datos del borrador se pueden consultar, ¿verdad? Se pueden consultar ya desde ayer. Luego los otros plazos son el de el borrador y la presentación por vía internet a partir del próximo día 2 de abril. El plazo es hasta el 30 de junio. Luego el 6 de mayo, a partir del 6 de mayo se podrá acudir a los servicios de ayuda para presentar la declaración por teléfono. Y por último, ya en el mes de junio, a partir del 2 y hasta el 30 de junio, se podrá solicitar la cita previa para la presentación y la ayuda personal. Uh-huh. Entre las novedades, ¿qué hay sobre la mesa en esta declaración de la renta? ¿Qué es lo más importante, Carlos? Bueno, hay algunas novedades llamativas, como la primera vez, va a ser la primera vez que se pueda pagar por Bizum o tarjeta de crédito o débito la declaración de la renta, aunque hay que acudir a nuestro banco y ver las condiciones y los límites máximos para poder utilizarlo. Están las ayudas a la DANA y la exención en plusvalías, en ayudas para actividades económicas y demás. Hay una nueva forma de devolución a mutualistas, ha sido muy polémica porque se ha digamos, aplazado el cobro de esas devoluciones para quienes cotizaron a las mutualidades. Va a ser año tras año. Este año solo se podrá pedir para el año 2000 las correspondientes al año 2019 y que no estuvieran prescritas, y así hasta el año 2022, cada uno de los próximos años se podrá ir solicitando. Aumenta la reducción para rendimientos de trabajo, esa reducción que se pueden aplicar quienes tienen rendimientos netos de trabajo inferiores a 19.747, pasa de 6.498 a 7.302. Una novedad que se anunciaba y era que quienes habían percibido prestaciones por desempleo iban a tener que tributar. Era algo que aparecía en una normativa de trabajo. El Ministerio de Trabajo hace unos días ha anunciado que esto solo lo va a exigir que se presente para poder seguir cobrando las prestaciones a partir del año que viene, con lo cual este año tendrán que presentar su declaración quienes no lleguen a los límites por el hecho de haber simplemente cobrado prestaciones por desempleo el pasado año. Son algunas de las novedades. Me quedo sin tiempo. Carlos Cruzado, muchísimas gracias por las claves. A por el jueves.
Capital Intereconomía les ofrece la información del tráfico. 2 minutos.